Amazon, Luis León, que va a tratar sobre el tema de los retornos de la migración canaria a Venezuela, causa y dinámica interna. Él ha trabajado sobre todo en la etapa contemporánea. Su tesis doctoral, que fue publicada por la Editorial de Madrid, Dickinson, es sobre las relaciones de 50 años de historia de las relaciones entre Venezuela y Cuba, desde 1960 hasta justamente la muerte de Chávez. Justamente en 2013, y ha trabajado fundamentalmente en cuestiones de las relaciones internacionales en el mundo del Caribe en el siglo XX. Y en el tema de la migración canaria a Venezuela, pues también tiene varios trabajos de investigación. Entonces, pues, aquí con él se clausura las 28 semanas de historia de... Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Manuel. Muchas gracias por la invitación a la organización y a todos por venir. Me voy a sentar. Como bien dijo Manolo, yo voy a hablar un ratito sobre los retornos de la migración canaria a Venezuela. Se me escucha ahora mejor, ¿no? Se me escucha ahora mejor. Y lo que nos vamos a aproximar un poco es a las causas que mueven a esos procesos de, llamémoslo así, de retorno, y cuáles son las causas, sobre todo en origen, y cuáles son las diferentes dinámicas internas que se van a encontrar en el seno de la comunidad, Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, según el ISTAC, el Instituto de Estadística, los venezolanos son la primera comunidad en el archipiélago. Hay casi 83.000 venezolanos. Yo ahí les pongo un asterisco en el PowerPoint porque yo creo que hay más. Es decir, que las estadísticas no miden el número exacto de venezolanos que hay en el archipiélago. ¿Por qué? Porque por un lado miden a la gente que nació en Venezuela, es decir, que tiene como estatus de nacimiento haber nacido en Venezuela, y por otro lado mide a los que vienen con nacionalidad venezolana. Pero hay gente que ni nació en Venezuela y que viene con nacionalidad española, que puede entrar dentro del rango de eso que entendemos como venezolanos, en el caso de que vengan vinculados con la comunidad de origen, con Canarias, como canario venezolano, como esa definición que a mí me gusta utilizar, ese concepto que es canario venezolano. Y que con esos números, aún así, tomando esos números que da el ISTAC para el año pasado, es la primera comunidad en el archipiélago. Esto de la primera comunidad en el archipiélago suena a algo como muy difuso, ¿no? Es muy rimbombante, pero de hablar de un 3% es muy difuso, porque en realidad es un peso muy asimétrico, es decir, tiene ese peso, pero va a tener mucha más importancia en la provincia occidental que en la oriental, va a tener mucha más importancia en Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas, pero va a ser incluso el 14% de la población del Hierro, el 6% de la población de La Palma y alrededor del 10% de la población de Icó, de un municipio ya con casi 25.000 habitantes. Entonces estamos hablando de una entidad de peso, de una entidad de cierto peso. Pero para explicar un poco de qué va este proceso de retorno, antes tenemos que vincularlo con una realidad que a nadie de los que estamos aquí probablemente les sea ajena, que es la realidad de partida. El proceso migratorio que se va a dar a Venezuela. Es un proceso migratorio que se va a dar de manera ininterrumpida desde el siglo XVI, prácticamente ininterrumpida desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pero que donde más se va a reflejar es en el siglo XX. Es decir, nuestra memoria está marcada en el siglo XX, en el que recordamos porque lo vivieron directamente o porque sus familiares directos lo vivieron directamente y que está vinculado con ese siglo XX. Aún así, tenemos que entender que este bagaje de 4 siglos no es inocuo, es decir, no deja de dejar huella, valga la redundancia, es decir, forma parte indisoluble de la identidad de la población y de la cultura, de la identidad de la población y la cultura canaria, pero también venezolana, es decir, el aporte isleño a la conformación de
de la identidad venezolana es notable e inevitable. Pero bueno, volviendo hacia un pasado mucho más cercano, no retrocayéndonos al siglo XIX, al proceso de conformación de la nación venezolana o a la colonia, sino al siglo XX, ayer por la tarde, como que podríamos decir, nos encontramos con un proceso migratorio que va a llevar a más de 100.000 personas a territorio venezolano. Va a ser un proceso que se va a dar en un periodo de tiempo muy largo, prácticamente 50 años, un lapso largo que no va a quedar inconexo con la realidad que tenemos hoy, sino que va a ir de la mano, va a ir engarzado como una cadena, es decir, no hay una ruptura entre la gente que va para allá y lo que ahora estamos viviendo aquí, es decir, hay una solución de continuidad. A pesar de ello, lo que nos encontramos es que el gran pico del periodo migratorio lo podemos situar entre 1948 y 1970. Si afinamos un poco más, incluso de 1952 y 1970. Nos vamos a encontrar con una migración enorme, totalizadora, que está marcada por ser asimétrica en cuanto a la migración con respecto a las islas que producen esa migración hacia Venezuela, pero que se va a dar en todas las islas, se va a dar en todas las islas de Canarias, va a haber migrantes de todas las islas de Canarias a Venezuela, de unas más, unas menos, por supuesto, y que va a ser legal o ilegal según las diferentes etapas del proceso migratorio. Incluso en algunas etapas va a coincidir los dos modos de migración, la migración legal y la migración ilegal. Va a ser una migración mayormente masculina y principalmente juvenil, pero va a ser muy heterogénea. Tendremos migración familiar, tendremos una migración de mujeres, tendremos incluso migración de gente muy joven, prácticamente de niños, que son reclamados por su familia y que viajan en esos barcos que probablemente formen parte de la memoria colectiva de Canarias, como el Virginia Churruca, el Virgen de Begoña o el Montserrat o el Satrústegui, y está ahí toda una alineación. Todo este proceso es un proceso largo que nos conecta un poco con esa realidad de memoria del siglo XX de Canarias, y que entre otros autores ha trabajado el profesor Manuel Hernández, y que dilucida un poco y pone un poco de luz a todo este proceso migratorio que va a protagonizar esa mitad del siglo XX. Pero bueno, nosotros hemos venido aquí, o yo he venido aquí a hablar del retorno más que del proceso de ida, aunque luego si quieren en el debate hablamos un poquito. Y lo primero que tenemos que entender es que el retorno a Canarias no es una anomalía. Es decir, de ese proceso migratorio del que llevamos hablando 5 siglos, el retorno no es una anomalía. Suele ser habitual, suele estar en mente de gran parte de los migrantes que viajan a América, y muchos de ellos lo van a ejecutar. Es decir, lo van a ejecutar más aquellos que viajan de manera solitaria, es decir, en comparación, los que viajan con su familia probablemente se asienten más y tengan menos, no deseos, pero sí dinámica. La dinámica los lleva a sentarse más en el territorio y a no regresar, en comparación con los que viajan de manera individual. Eso sí que no solo los une el deseo de volver, sino también que dejaron allí una parte de su vida y un proyecto inconcluso. Entonces nos vamos a encontrar con que se potencia el fenómeno de retorno durante los 4 siglos y medio de colonización canaria de América, cuando esa migración es individual con respecto a la familia. Y nos encontramos también con que a medida que nos acercamos a nosotros en el tiempo, el retorno es más habitual. Es decir, nos vamos a encontrar con que la migración canario-cubana de finales del siglo XIX, principios del XX, va a producir bastantes retornos, muchos más en comparación, en un número mucho más amplio en comparación con
con la migración histórica. Entonces ya nos vamos encontrando en esta contemporaneidad con un cierto caldo de cultivo que nos va a encaminar a una realidad que la que vivimos hoy, que no está inconexa de esos periodos históricos en el largo plazo, en el long durée, que diría Brodel. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta sin obviar una cuestión que es más básica, que ataca a la psicología social del emigrante, que es que el objetivo del emigrante es el enriquecimiento o la mejora de las condiciones de vida en destino, pero en cierta medida también es volver al origen, es decir, aunque sea mejor, es decir, casi siempre intentar volver mejor, pero ese proyecto cercenado que se produce en origen, siempre es un proyecto que se intenta o que mentalmente está siempre en esa realidad del que quiere retornar y del que ha migrado. Para entender la realidad de la migración canario-venezolana, aparte de todas estas ideas generales, hay que tener en cuenta que es una migración de redes. ¿A qué me refiero con que es una migración de redes? No es una migración desconectada, es decir, muchas veces los propios migrantes van a estar conectados en el proceso migratorio a familiares, amigos, paisanos, entonces, y van a dejar detrás también familiares, amigos, paisanos, es decir, hay toda una red tejida que va a ser transnacional y que va a generar ese contexto de no desconexión del entorno de origen. Ya de por sí desconectarse del entorno de origen a nivel sentimental es complicado, pero en este caso lo tenemos que enfocar en esa realidad, en un contexto de vida que se va a desarrollar entre dos territorios. Además, esto va a tener una cuestión pragmática, no solo va a ser mental, sino también va a ser monetaria, a través del envío de remesas. Es decir, el migrante que viaja a Venezuela, en la mayoría de los casos, un porcentaje amplio de los casos, envía remesas a su territorio de origen. Aquellos inmigrantes que viajaron enviaron remesas a sus territorios de origen. Y no solo remesas, también productos. Gran parte del hambre en Canarias se alivió con aquellos, no solo con esos dineros que enviaban los inmigrantes, sino también con los productos que se traían o que se enviaban con miembros de la familia que regresaban puntualmente o que regresaban definitivamente, etc. Además de ello, hay una serie de elementos que facilitan esa identificación de no desconexión, como por ejemplo esos retornos puntuales para ver a la familia, para ver un miembro nuevo, para visitar a la madre. Esto se va a hacer más común a medida que nos acerquemos a nosotros, que se desarrolle la aviación, por ejemplo. Se van a dar una serie de retornos puntuales que se van a dar en toda la década, menos en los 60, pero más en los 70 y en los 80. Y también un elemento que es clave, que es un entorno de sociabilización en destino, en parte a través de la comunidad emigrada. Es decir, muchos de los emigrantes canarios que viajan a Venezuela se van a relacionar en Venezuela no solo con los miembros de esas redes, es decir, con esos familiares con los que fueron, con esos paisanos con los que fueron, sino que se van a casar con otros canarios, o van a hacer vida en los hogares canarios, o van a tener un vínculo que no va a ser solamente endogámico, pero sí que va a mantener el territorio y esa identidad siempre presente. Entonces vamos a tener una idea de vida siempre desarrollada entre los dos modelos, entre las dos orillas de un Atlántico que geográficamente es inmenso, pero culturalmente no tanto. Entonces, lo que nos vamos a encontrar en un primer momento son retornos tempranos, lo que llamamos retornos tempranos. ¿Por qué? Pues nosotros estamos acostumbrados a pensar en los retornos como la población que viene en los 90, en los 2000 o ahora, pero no, retornos de la inmigración canario-venezolana ha habido siempre. Es decir, prácticamente desde que se inicia el proceso migratorio hay retornos. Es decir, ya en la década de los 60 hay retornos. ¿Qué es lo que pasa? Esos retornos están asociados a expulsiones de cierta población que realiza el viaje y que son expulsados por las autoridades, por ejemplo, algunos miembros de la tripulación de aquellos barcos fantasmas que son expulsados y que son mandados a Canarias.
Proyectos fracasados, entre comillas, me refiero a modelos migratorios en los cuales esto es muy importante las comillas, en los cuales el emigrante no se adapta a la vida al destino, o el peso de la nostalgia es muy fuerte, o inciden una serie de factores, o la combinación de una serie de factores, ya sean económicos, sociales, culturales, que hacen que se produzca una serie de retornos tempranos que no están marcados por el éxito o por el cierto éxito. Pero también hay un grupo de retornados que a mí me interesa muchísimo, que son aquellos que viajan a Venezuela y que lo que buscan no es replicar el mito del indiano. Es decir, esa idea que tenemos un poco asociada, en parte por la concepción del indiano peninsular, en parte también por la actividad de los indianos y por todo esto que es ese indiano excesivo que viene con mucho dinero, o que aparenta venir con mucho dinero, sino esa persona que desarrolla un proyecto durante una serie de años en Venezuela y que retorna. ¿Por qué? Porque aparte del peso de la nostalgia, aparte de la no adaptación, o aparte de hay una decisión de que ya quiere cerrar su ciclo y desarrollar su vida aquí. Consigue el dinero necesario para pagar el pasaje de ida, consigue el dinero necesario para venir con unos ahorros, consigue el dinero necesario para conseguir su medio de vida. Es decir, construir su casita, comprar su terreno, comprar su barquito, y ya desarrollar un modelo de vida aquí más desahogado. Y todo esto además va a coincidir con esa muy relativa mejora económica que se va a producir en Canarias a partir de la década de los 60. Entonces, a mí me interesa mucho este modelo de retornado porque siempre se omite, generalmente se omite, y porque a mí me lleva una reflexión, que es la de cuál es el modelo exitoso. Es decir, ¿cuál es el modelo exitoso? Es decir, el del emigrante que va a Venezuela, vuelve 30 años más tarde enriquecido, o 40 años más tarde, o que ya es expulsado de una Venezuela a la cual no es la misma a la que él llegó, ni mental, ni económicamente, ni en muchos aspectos, o esa persona que quería estar 4 o 5 años y en efecto tuvo 4 o 5 años y volvió con un dinerito. Entonces, esta es una de las reflexiones que a mí siempre me gusta lanzar un poco, es decir, porque a lo mejor tenemos que deconstruir la idea de lo que es el éxito. Ya de por sí la palabra éxito ya tiene muchos matices y a mí no me gusta la mayoría de ellos. Pero bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Con que aparte de esos retornos tempranos, durante los 70, 80 y 90, bueno, sobre todo durante los 70 y 80, nos vamos a ir encontrando con una realidad atlántica, en la que Canarias y Venezuela se van a ir complementando dentro de la vida de estas personas que son totalmente híbridas, que son culturalmente híbridas, porque la estancia allí les va a hacer que acojan una cultura que la van a aceptar consigo misma y que la van a traer y que la van a insertar aquí. Esa realidad es lo que yo llamo la construcción de la octava isla, la construcción de Venezuela como la octava isla. Es decir, porque vamos a tener una comunidad enorme en Venezuela. Es decir, nosotros decimos que Venezuela es la octava isla, pero Venezuela va a llegar a ser el número de canarios la tercera. Es decir, va a tener más población que cualquiera de las islas periféricas. Entonces, hay una idea de pertenencia, de vínculo constante que se va a dar entre los dos territorios. Y que a nivel popular va a estar siempre presente. Es decir, a nivel popular la realidad de que Venezuela es un lugar habitual, una parada más de la guagua, un lugar de nostalgia, un lugar de memoria, está presente en toda la comunidad canaria que se encuentra aquí, que se encuentra con familias divididas. Pero a partir de los 80, con la llegada de la autonomía, bueno, bien avanzada la autonomía, se va a empezar a producir un reconocimiento que va a trascender la mera expresión de lo popular, de lo espontáneo, y que va a trascender a las instituciones, A las instituciones, cuando me refiero a las instituciones me refiero a la propia universidad, que empieza a poner el foco en esto, pero también sobre todo a
lugares de pensamiento y a las instituciones políticas. Que van a empezar a reconocer el papel de la diáspora en muchos lugares, pero principalmente en Venezuela, porque es la que más cercana está. Entonces, vamos a encontrar con una realidad conectada, totalmente conectada, conectada mentalmente, conectada socialmente, conectada institucionalmente y conectada económicamente. Es decir, muchos capitales van a atravesar el Atlántico y se van a insertar en diferentes sectores. En la construcción es muy evidente, en la agricultura, en el pequeño comercio, incipientemente también en el sector turístico. Y todo esto va a ayudar a dar un empujón más a ese desarrollo económico que se está dando en Canarias en la década de los 80. Y a esa salida de un poco, de esa entrada en el mundo del desarrollo que se va a producir en Canarias en la década a finales de los 70 y a principios de los 80. Toda esta dinámica, lo que quiero más o menos, en resumidas cuentas, reflejar sobre este lapso de casi 20 años es que se va a producir una realidad entre dos mundos. Estos retornos se van a mover entre dos mundos. Y va a haber una serie de puntos, un punto de inflexión que va a ser el quinquenio entre 1989 y 1994. ¿Qué va a pasar en este quinquenio? En este quinquenio lo que va a producir es que Venezuela no va a entrar en crisis, porque Venezuela viene en crisis desde el año 82, pero la crisis que era económica en el año 82 está en progreso y se sigue desarrollando, no se para, realmente no se para, está parado, pero en el año 89 va a empezar a trasladarse a la realidad popular. Entonces vamos a encontrarnos con crecimiento de bolsas de pobreza, insatisfacción social, debilidad institucional, antes que eso me gustaría decir también conflictividad social, y aquí se me viene el Caracazo como un elemento como muy significativo que se va a dar en el 89, pero también debilidad institucional, ruido de sable. Me ocurre, por ejemplo, nos vamos a encontrar en esta época con un cóctel en el que podemos meter el Caracazo, que es como la gran revuelta social de la democracia cuarto republicana, los dos golpes de Estado fallidos, el de Chávez y el de noviembre, el de Brudero de Remán, el impeachment a Carlos Andrés Pérez, que es un reconocimiento de las corruptelas existentes en el Estado, la crisis bancaria que se va a dar un año después. Venezuela va a entrar en una concepción ya de crisis profunda. Entonces, esto va a hacer que mucha de esa gente que empezó a poner, que todavía son inmigrantes, que empezó a poner una parte de su mirada en Canarias, empiece a desviarla, a desbalancear esa realidad entre las dos orillas y empieza a visualizar la realidad o la proyección de una vida, de un proyecto vital ya en el archipiélago, sin soltar su otra pata identitaria, que no deja de ser la vida del migrante y la vida en destino en Venezuela. Este desbalance se va a empezar a producir en los 90. ¿Por qué? Porque a esta crisis le va a seguir también un periodo de ascenso de la inseguridad. ¿Qué pasa con la inseguridad? La inseguridad tiene dos cosas. Una es la inseguridad en sí misma, que es un problema, y otra es la percepción de la inseguridad, que es tan problema como la primera. Entonces, se van a producir las dos cosas. Un aumento de la inseguridad y sobre todo un aumento de la percepción de la inseguridad. Entonces, nos vamos a encontrar con que gran parte de la clase media, de los que habían emigrado, van a retornar o se van a instalar más parte del tiempo en Canarias que en Venezuela en esa época, en los años 90. A todo ello va a influir, ahí les pongo el gráfico que aparece aquí, refleja por ejemplo las tasas de homicidio en Venezuela.
en la década de los 90. Esto además va a coincidir con una mejora económica en Canarias. Una mejora económica a la cual capitales enviados, ¿vale? Esos capitales retornados, porque se van a volver a invertir en los clásicos, ¿no? En la construcción, en la agricultura, etc. Y va a haber un punto de quiebre que va a ser la victoria del chavismo. No tanto la victoria del chavismo, porque la victoria del chavismo en un primer momento se aupa sobre las clases medias, sino el proceso de demolición institucional que inicia el chavismo a principios del nuevo milenio. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que las reglas de la realidad en Venezuela van a cambiar muchísimo, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y aparte vamos a experimentar en Venezuela un ascenso de la inseguridad a todos los niveles, es decir, no solo de la inseguridad física, también de la inseguridad jurídica y de la inseguridad económica, aparte de una cierta persecución de algunos actores que se significan rápido como opositores. Entonces, eso es lo que va a producir es un primer proceso de expulsión. Este proceso de expulsión va a estar protagonizado por clases medias principalmente y por clases medias sobre todo vinculadas. ¿A qué me refiero con vinculadas? Me refiero a lo que hablaba al principio de esa comunidad de canarios venezolanos. Es decir, vamos a tener en ese primer periodo de migración, que lo podemos situar entre el año 2000 y el 2004 más o menos, de boom migratorio, lo que vamos a percibir en Canarias es retornados y descendientes de retornados, o gente vinculada al retorno, es decir, esposas, maridos, hijos, familiares. ¿Va a haber gente que no está vinculada? Por supuesto. Pero el gran grueso va a ser esa comunidad que tiene un vínculo en origen, y que ya tiene una comunicación con el lugar de origen, tiene un vínculo real o mental o económico, lo que sea, se va a situar en Canarias. Y esto lo podemos observar muy bien cuando miramos las estadísticas de migración venezolana a España. Es decir, los lugares donde se van a insertar los migrantes son los lugares tradicionales, Canarias, Galicia, mientras que más adelante veremos un cambio de tendencia. Pero bueno, nos vamos a encontrar con esta realidad que no va a ir a menos, sino que va a ir a más, que además va a coincidir con el boom de la burbuja inmobiliaria en Canarias, con el boom de la construcción en Canarias, que además una economía bastante bollante, con un crecimiento, con una facilidad para conseguir trabajo, con facilidad para desarrollar un proyecto de vida, y además con un reconocimiento ya no implícito sino explícito a la comunidad que viene tras la tragedia de Vargas. Es decir, tras la tragedia de Vargas del año 99, la comunidad, en este caso la comunidad autónoma, se vuelca con la comunidad canaria en Venezuela. Se vuelca. Es decir, a nivel económico, a nivel de ayuda, a nivel de... Y Canarias comienza a aparecer como un referente al que volver, o en el que proyectar una realidad que ya no es tan áspera. Y a esto hay que añadirle también elementos culturales que ya veremos más adelante. Pues todo este proceso va a ser muy expansivo, hasta la crisis de 2008. La crisis de 2008 es una cesura, es un punto y aparte en esta experiencia de retorno, porque al final en Canarias la situación empeora muchísimo. Recuerden que nosotros acordamos los datos de paro de España, pero los de Canarias eran más altos. En Canarias llegamos a tener un tercio de personas paradas, llegamos a tener un 33% de paro. Entonces, esto no hay proceso migratorio que lo aguante. Entonces nos vamos a encontrar con que incluso
Algunos de los que vinieron, no tanto canarios venezolanos, pero sí de los que vinieron vinculados van a retornar de manera puntual, porque además se va a producir 8, 9, 10, 11, un cierto repunte del precio del petróleo en Venezuela, luego lo veremos en un gráfico, o va a haber un proceso de remigración hacia otras zonas que han amortiguado mejor la crisis, como Madrid o Estados Unidos o otras zonas, o que salieron antes de la crisis de 2008. Bueno, no olvidemos que la crisis de 2008 fue muy larga, No sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo perfectamente de la sufrí. Bueno, aquí lo vemos en este gráfico que está aquí. Este gráfico lo que representa es el PIB per cápita venezolano desde la década de los 90 hasta 2024, ¿vale? En dólares. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? Ese pequeño repunte va a durar hasta el año 13, porque en el 13 vuelve a desplomarse la economía. En el 13 vuelve a desplomarse la economía, pero aquí nos encontramos todavía inmersos en plena crisis. Entonces no se va a notar tanto el retorno a Canarias o la llegada a Canarias de población venezolana hasta a partir del año 14-15. ¿Por qué? Porque en esos años ya colapsa totalmente la economía venezolana, un colapso total y absoluto, y lo que se va a producir es una huida, un éxodo masivo de venezolanos del país. Tengamos en cuenta que Venezuela tiene hoy a un cuarto de su población fuera, es decir, Venezuela es un país transnacional, ¿vale? A día de hoy, eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, ¿no? Entonces, y es un país con proyectos transnacionales, donde las familias están divididas en diferentes países. Y esto va a estar propiciado sobre todo por este colapso que se va a dar en esta época. Antes había habido migración, pero no se va a dar esa huida. Es decir, tenemos 3 millones y pico de venezolanos en Colombia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la migración ya va a ser no ya de clases medias, va a ser de clases populares. Todo el que puede escapar va a intentar hacerlo, ya sea por vía terrestre, ya sea por vía aérea, ya sea por vía marítima, porque muchos van a ir a Trinidad o van a ir a las Antillas holandesas. Entonces, va a haber un proceso de huida, de éxodo masivo. Y Canarias no va a ser inocuo, ¿Por qué? Porque el pasaporte es un valor cuando hay una necesidad tan acuciante. Y Canarias, además de todo esto, tiene un vínculo, es un lugar mental, es decir, existe. Es decir, ustedes no pueden emigrar hacia un sitio que no conciben, pero Canarias se concibe y está presente en la mentalidad de esta población, ¿vale? A pesar de que gran parte de los que vienen ya no están tan vinculados con la comunidad de origen, con aquella comunidad que había emigrado 70 años antes. Es decir, ya vamos a tener de los dos segmentos, vamos a tener gente que está vinculada y gente que no está vinculada, ¿vale? Pero es un lugar de recepción, Esto lo vamos a ver también en lo que les comenté anteriormente, es decir, en este momento hay más venezolanos en Madrid que en Canarias. Yo creo que eso es fruto de que en Canarias no se mide bien, es decir, hay una serie de elementos que se escapan, pero ya es significativo de que hay población que no está vinculada a la comunidad de origen, sino que es una migración masiva, es una migración de huida y de escape. Entonces nos vamos a encontrar con esa situación, aparte que la migración a Madrid ya tiene otros componentes, porque es mucho más amplio, ¿no? Esto hablamos si quieren en el debate, pero por ejemplo en Cataluña también ha experimentado un éxodo bastante potente, para no quedarnos en Madrid. Y eso, nos vamos a encontrar con ese grupo que no tiene tanta vinculación con el territorio. Más o menos este es el marco temporal en el que se va a desarrollar este proceso de retorno migratorio. Pero insertándonos en ese marco temporal, vamos a ver cómo se relacionan un poco estas realidades humanas que vienen a Canarias, estos grupos humanos que regresan o que vienen a Canarias. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que hay una inserción bastante sencilla en Canarias, muy poco conflictiva,
no exenta de conflicto, la exención de conflicto no existe, pero muy poco conflictiva, debido en parte a tres cuestiones. Una, al contacto constante, sobre todo en ciertas zonas de Canarias, en el que la emigración se percibe como algo, sobre todo la emigración de venezolanos, se percibe como algo normal y habitual, es como un elemento más. Una parte por la construcción identitaria que se hace de Canarias, es decir, no podemos obviar que no se puede entender Canarias sin la tradición migratoria. Es decir, es impensable entender Canarias, la cultura canaria, sin la tradición migratoria. Es decir, nuestra identidad está vinculada a las identidades en tránsito y a las identidades en cierta medida en fuga. Entonces, ahí hay una forma, se entiende un poco esa migración de una manera más normal, se normaliza, y por una cierta y relativa gratitud que se encuentra en el seno de las familias que experimentaron el proceso migratorio, ya sea directa, ya sea activa o pasivamente. Es decir, los proyectos migratorios no solo implican a los que realizan la migración, es decir, no es solo, el migrante no es solo mi padre que va a no sé dónde, no es solo mi abuelo que fue a Venezuela, soy yo que me llegan las remesas. Es decir, hay un proceso migratorio que hay que entenderlo como amplio dentro de la estructura de la familia. Entonces, yo creo que eso facilita un poco esa realidad. Eso y este concepto de migración en red, que también se va a dar hacia Canarias. Porque esa migración en red también va a facilitar la inserción de los migrantes en Canarias en un contexto nuevo. Es decir, van a encontrar sus contextos de sociabilización que en un primer momento van a ser más mixtos, es decir, van a ser más mixtos, y en los últimos tiempos sí que notamos algo de diferenciación, pero bueno, eso lo mencionamos más adelante. Lo que sí es verdad que el modelo de sociabilización en Canarias le plantea una dificultad para las comunidades que vienen, que es que no se adapta tanto, no imita el modelo que se da en Venezuela. ¿Vale? No imita un poco a esos lugares de sociabilización. Por ejemplo, un modelo de ese tipo de sociabilización es la Casa de Venezuela. La Casa de Venezuela es un modelo imitativo de lo que se produce aquí. Entonces, aquí el modelo no es ese. El modelo de sociabilización de la comunidad no es ese. Pero ellos se insertan sin ningún tipo o sin grandes problemas. Además, se van a encontrar con ciertas organizaciones sociales y de asistencia que van a desarrollar un cierto papel de facilitadores o de cierta ayuda a la comunidad, y que en un momento determinado también puede funcionar como un cierto auxilio ante situaciones más complejas, situaciones más complicadas. Ahí les pongo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Y una cuestión que nos facilita la nueva realidad. Es decir, esto también influye en los procesos de sociabilización. Es decir, el proceso de sociabilización ahora mismo no puede ser que ni siquiera el de una persona normal, no es el de yo voy al bar y me encuentro a los amigos, ya quedan por WhatsApp. Pues esto se va a reflejar porque si no sé que están, no voy. Entonces, esto se va a reflejar también en el retorno de la comunidad y en la construcción de la Canarias a través de redes de ayuda, que en algunos casos son de desayuda, pero bueno, de ayuda, más informales y más líquidos vinculados a estos procesos de redes sociales, principalmente al Facebook, que es probablemente la red social más intergeneracional. ¿Qué nos encontramos en la actualidad? Pues en la actualidad lo que nos encontramos es lo que les dije, lo que ya les he adelantado, una complejización de la realidad en España. Hemos pasado de un modelo en el que la comunidad de retorno estaba en Canarias, en Galicia, y en sus comunidades de retorno, nombro Canarias y Galicia, pues son las principales, a la proliferación de comunidades migrantes en contextos no tradicionales, como Madrid, como Cataluña, o por ejemplo
Extremadura o en casi cualquier sitio de España, la diáspora es tan importante que está, o en Castilla y León, es decir, si leen El País o algún periódico, se encuentra la típica historia de la pareja de venezolanos que llegó al pueblo y abrió el bar en un pueblo perdido en Palencia. Entonces, eso nos habla de la penetración en el contexto y de que son redes ya más no tan vinculadas con el contexto de origen. Además, nos vamos a encontrar con redes, con familias que incluso se van a bifurcar. Es decir, muchas regresarán a Canarias y los hijos de esos regresados a Canarias desarrollarán sus estudios en Madrid o en otro lado o se irán a otras zonas y nos encontraremos con esa realidad transnacional, pero dentro de la propia comunidad en España. Entonces, y además lo que sí noto yo, a esto le hace falta un proceso esto es como lo lanzo como una idea de principio de investigación, pero que todavía no está desarrollado, que son diferencias entre la sociabilización de las primeras comunidades a las comunidades actuales del EXO. Es decir, una forma de integración diferente, una forma de relacionarse con la comunidad de acogida diferente, pero yo creo que esto puede estar vinculado con muchos aspectos. Primero con la religiosidad, tenemos un aumento de evangélicos, por ejemplo en estas nuevas migraciones, una diferencia en los hábitos de ocio también, marcado por la experiencia vital en los países de origen, que acarrea una serie de cuestiones, de hábitos, de traumas, que generan una serie de cuestiones diferentes. Pero bueno, lo que no podemos obviar es una cuestión, es decir, todo este retorno lo que va a construir es una realidad cultural diferente y diferenciada y que va a construir y a reconstruir la identidad de Canarias. Mi tesis, hablando claro y pronto, es que nos encontramos ante una realidad híbrida. Es decir, la identidad de Canarias es una identidad híbrida, sobre todo en la provincia occidental. Es decir, no puede entenderse sin el aporte cultural de la migración de ida, del retorno y del diálogo con la comunidad. Es decir, nosotros tenemos asociado muchas de estas cosas como normales y no lo son. Es decir, no lo son, no, sí lo son. La cultura es en tránsito y eso es lo más normal del mundo. Pero ustedes piensen una cosa, por ejemplo, las primeras areperas que tenemos en Canarias son de los años 60. ¿No? En los años 60 tenemos ya areperas en Canarias. Areperas de este estilo. Las arepas como las entendemos hoy se desarrollan en Venezuela en los años 50. Es decir, la arepa tradicional en Venezuela. Es decir, pero no la arepa como se consume hoy. Es decir, la arepa esa como elemento de relleno, consumir, eso simplemente en los años 50, 10 años después ya está en Canarias. Entonces, esto lo tenemos que entender como una realidad que forma parte de nosotros y que no apareció porque Dios dijo, pues háganse los aguacates en La Palma y ya está, punto, ¿no? Es decir, es una realidad en diálogo con una comunidad que está en tránsito. O por ejemplo, yo qué sé, algo que puede parecer anecdótico pero no lo es, que Juan Luis Guerra sea capaz de meter 500.000 de personas en Santa Cruz, que yo creo que contaron algunos 2 o 3 veces, pero que sea capaz de meter un número tan grande, es algo vinculado a un tránsito y a una creación cultural. Y que el consumo que en Canarias de musical esté vinculado a una serie de elementos, eso no viene del cielo, eso viene de un tránsito cultural constante. Entonces, todo esto también facilita los procesos de inserción. Esto explica muchas cosas de lo que hemos dado, pero no me puedo seguir por aquí porque si no, no termino nunca. Y además genera o mantiene esa percepción de vida entre dos orillas. Que es que lo que pasa en Venezuela se percibe cerca. Es
esto lo vamos a ver en los medios de comunicación, yo no sé si se acuerdan seguramente de aquellas secciones, Venezuela en la octava isla, Canarias en Venezuela, pasa algo esta noche y mañana la Canaria hable con eso. Así. O, no sé, hay, esto que tiene tantas aristas que no voy a abrir puertas que luego no puedo cerrar, pero al final es una realidad que es cercana. Entonces, y esto va a determinar muchísimas cosas, incluidos aspectos de la política, es decir, muchos aspectos de la política, no solo venezolanos, sino también en Canarias. ¿Por qué? Porque Venezuela es clave en Canarias también en la política, también en la política. Y no me quiero extender en esta parte, porque aparte creo que es la más aburrida, si quieren me preguntan en el debate, pero aquí les pongo una diapositiva para que ustedes vean lo importante que es la comunidad. Es decir, en las elecciones, por ponerles un ejemplo, en las elecciones de 2007, Venezuela era el segundo municipio de La Gomera. Es decir, tenía más población que Valle del Rey, que Hermigua, que Vallehermoso, que Alajero. Es decir, en el censo de residentes ausentes tenía más población, el censo de residentes ausentes venezolanos. Pues si ya encima añadimos el censo de residentes en Taco, pues ya los datos se mueven aún más. Pero va a tener un peso importantísimo, potencial sobre todo, porque luego no se va a jugar tanto como se dice, pero potencial sí que va a tener un peso bastante notable. ¿Dónde? En La Palma, en El Hierro, donde van a mover resultados, en La Gomera, pero también en ciertos municipios de Tenerife. Tanto es así que no olvidemos que el voto rogado, cuando se propone hace unos años, el voto rogado se aprueba con el voto de los dos partidos mayoritarios. Lo que quieren hacer es dificultar el voto de los residentes ausentes. No solo de esto, también de los que habían emigrado por la crisis. Entonces, porque lo percibían como voto difícil de captar. Entonces, lo que vamos a observar es un proceso de reconocimiento de esta realidad como perceptible a nivel político. Como por ejemplo algunos gráficos de algunos trabajos que yo he hecho, si quieren en la parte del debate comentamos esta cuestión, o algunos elementos clave que están vinculados con la diáspora o con la realidad, con la diáspora canaria en Venezuela o con la realidad canaria en Venezuela. Entonces, porque no me quiero extender mucho y quiero llegar ya a las conclusiones para no pasarme del tiempo, que me pasa un poquito, pero bueno, todavía no mucho. Entonces, las conclusiones son muy sencillas, es prácticamente una recapitulación de lo que ya hemos ido diciendo en toda la conferencia. Nos vamos a encontrar con retornos en todo el proceso, es decir, desde que se da la migración a Venezuela, o por lo menos desde que se masifica la migración a Venezuela, que eso se va a producir en la década de los 50, nos vamos a encontrar con un efecto péndulo. En primer lugar, los que van a regresar son los propios inmigrantes, luego los descendientes de los inmigrantes y por último, población que no está tan vinculada con el contexto de origen, pero que también va a haber un remanente de esa realidad. Nos vamos a encontrar con que en Canarias hoy en día visualizamos una comunidad muy amplia de población venezolana y más amplia aún de población vinculada cultural o memorísticamente con Venezuela y muy heterogénea. Esto suena de perogrullo, pero está bien decirlo. Sobre todo a medida que avanza el siglo XXI. Y cuando hablo de heterogénea me refiero en todos los sentidos, ¿vale? A nivel económico, a nivel ideológico, a nivel de todos los sentidos. Toda esta comunidad se va a insertar porque se encuentra en un contexto propicio, en el que hay un diálogo que no les extraña y con el que se suele encontrar, con el que ya les suena de algo. El lenguaje que se habla les suena a algo, si me permiten la metáfora.
Pero sobre todo, lo que nos vamos a encontrar es con una comunidad plenamente insertada y que es clave, sin la cual hoy no se puede entender la realidad de la construcción social, cultural, pero también política de una parte del archipiélago, de una parte muy importante del archipiélago canario. Muchas gracias.